darles la bienvenida. Espero que este webinar sea de su agrado. Y también agradecer a la invitación que me ha dado Caliar para poder participar de esta charla virtual. El día de hoy vamos a hablar del tema de lo técnico a lo blando. Mi nombre es Susi de los Ríos, como habrán podido ver, y les comento sobre mí. Soy licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Piura, he realizado una especialización de Dirección de Personas en ESAM y candidata a Magíster de Dirección Estratégica y Liderazgo en Centro. Tengo experiencia en la construcción, en el sector público y otras empresas. Así que he realizado consultorías y capacitaciones profesionales. A ver, yo estoy desconectando acá los audios, pero no puedo desconectar a las personas que recién ingresan. Si por favor me pueden apoyar con eso. Sí, ya. Ahora sí se escucha, me dice. Ya. Entonces, si quieren explorar un poquito más sobre mí o tienen una consulta adicional, yo encantada de poder ayudarlos. Finalizada la charla, les van a enviar la presentación y van a poder, bueno, buscarme, acá les he dejado mi LinkedIn o mi correo, o escribir si tienen una consulta a Caliar también. Entonces, antes de comenzar, quiero hacerles 3 preguntas y me gustaría que me vayan respondiendo en el chat y vayamos intercambiando ideas y opiniones. Les pregunto, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si un doctor no sabe trabajar en equipo, o si un psicólogo no sabe ponerse en el lugar de sus pacientes, o de lo contrario un profesor que no sepa comunicar bien a sus alumnos? ¿Qué creen que pasaría si todo esto se daría? Si ustedes van a una consulta, están con un doctor y se dan cuenta que de repente no se lleva bien con la enfermera, o no sabe trabajar en equipo, digamos, para satisfacer a un paciente, o de lo contrario, yo voy a un psicólogo porque tengo un problema, estoy yendo a terapia, ¿no? O por X motivos, y veo que el psicólogo no me entiende todo lo que le estoy contando, me dice que yo estoy mal, no trata de ponerse en mi lugar. ¿Qué creen que pasaría si esto se daría? Para contribuir con su cita, a su charla. No serviría de nada todo el conocimiento que tiene. Sí, exacto. No podrías confiar en ese profesional. Sí, muy bien. Es como la Torre Babel, regularmente hasta hablando el mismo idioma no nos llegamos a comunicar. Perfecto, entonces, ¿a qué voy con todo esto? A ver, Vanessa Romero dice, en el caso del médico no podría aprovechar los conocimientos del resto de su equipo. Abel cambiaría de doctor. Muy bien. Creo que, Abel, hay una opción dentro de la conversación del chat en el que puedes poner responder a todos. Veo, acá solo me has respondido a mí. Entonces pones para y en vez de solamente Susi colocas todos. Sigo escuchando algunos audios, chicos. No se olviden de desconectar sus audios, por favor. Tanto audios como videos. Bueno, seguimos. Entonces, poniéndose en ese escenario, voy a explicar un poco lo que son las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Si bien es cierto, las habilidades técnicas es todo lo duro o los conocimientos o conceptos que nosotros adquirimos, ya sea lo que estudiamos en la universidad en pregrado, un diplomado, un curso corto, o un webinar como este, por ejemplo, ¿no? Y todo lo blando o la parte humana es todo lo que vamos adquiriendo, desarrollando en el tiempo. No necesariamente estudiamos para adquirir eso. Podemos saber un concepto, pero lo ideal es que lo desarrollemos en la vida diaria, personal y laboral. Por ejemplo, el tema de comunicación, el tema de empatía, el llevarme bien con mi equipo, saber cómo trabajar con un grupo de personas, etc. Entonces, les comento las habilidades blandas. Las habilidades blandas, como los ejemplos que les he dicho, es un conjunto de conductas o pensamientos y emociones que nos va a permitir interactuar con los demás. Esto no solo va a nivel laboral, como les digo, a nivel personal, de repente saber interactuar, saber comunicarme con mis papás, con mis hermanos, amigos, etc. ¿No? Luego, estas competencias se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo puedo mejorar esa habilidad blanda o puedo empeorarlo de caso contrario, ¿no? Y definitivamente nos va a permitir tomar mejores decisiones a todo nivel.
Luego, hemos respondido ya un poco las 3 preguntas que hicimos al inicio. Vi que alguien escribió un último comentario que de Enrique R. dice, no se brindará un buen servicio al cliente. Exacto, ¿no? Eso ahí pasaría para el caso de cualquier tipo de profesión, ¿no? Si es que yo no sé llegar a la otra persona, a mi cliente interno, externo, a mi paciente, a mi colaborador, etcétera, definitivamente no voy a poder comunicarme bien, esa persona no me va a entender, incluso va a sentir que algo falta en esta reunión o en esta cita, digamos, ¿no? Si es que es con un doctor. Luego, les he puesto con una frase que me gustaría que me vayan escribiendo y compartiendo sus opiniones. Es, nos contratan por habilidades técnicas y nos despiden por habilidades blandas. ¿Qué entienden ustedes por esto? Les vuelvo a leer. Nos contratan por habilidades técnicas y nos despiden por habilidades blandas. ¿Creen que esto es verdad, que esto no es verdad? ¿A qué se refiere? De las habilidades blandas se puede apreciar mejor en el desenvolvimiento del profesional. Eso depende del nivel de madurez, que la empresa se contrata por lo que sabes, pero si no sabes cómo transmitirlo, pues en el camino se ve. Exacto. Silvia ha dado exactamente en el clavo. El proceso de selección aún no le da a este tipo de habilidades. Muy bien. Carlos Tizón, no solo es suficiente lo que sabemos, sino cómo nos comportamos e interactuamos con el resto. Exacto. Muy bien, chicos. Entonces, para redondear lo que han ido diciendo, ¿qué quiere decir esto? Nos contratan por todo lo que nosotros sabemos, por todo lo que podamos escribir en nuestro CV, por todo lo que puedan ver en nuestro LinkedIn. Y en el momento de la entrevista, justamente nos explayamos en eso, ¿no? La reclutadora nos puede preguntar qué logros has tenido, cuáles son tus responsabilidades en el trabajo anterior, ¿no? Cuéntame de una experiencia difícil que hayas tenido. Y ahí podemos manejar la parte técnica. Entonces, ellos nos contratan porque están viendo que sabemos nuestro tema, están viendo que nos vamos a desarrollar bien en nuestro puesto dentro de la empresa. Pero la parte de habilidades blandas humanas no necesariamente nos van a poder evaluar también en 3 o 4 entrevistas. ¿Por qué? Porque no van a saber si yo sé trabajar en equipo, ¿no? No van a saber, digamos, si yo me puedo comunicar bien, si yo no soy una persona conflictiva. Si bien es cierto, en estas entrevistas pueden salir unos cuantos patrones sobre eso, pero no se va a llegar a conocer a profundidad eso, ¿no? Entonces, por eso se ve en el camino, se ve conforme yo vaya elaborando en 1, 2, 3 meses, o quizá puede pasar un año y recién ahí sale a relucir algo, ¿no? Entonces, por eso mismo yo afirmo, digo, nos despiden por habilidades blandas, porque si bien es cierto puedo dominar un tema, pero de repente tengo conflictos, no sé comunicarme bien con otras áreas o con mi propio equipo, entonces me pueden despedir por eso también. A ver, compartimos unas últimas opiniones. Vanessa Romero dice que nos contratan por los conocimientos o títulos que colocamos en el CV, muy bien, pero una vez que no se demuestra la calidad de persona es mejor desvincular. Ángel, lo es correcto, las habilidades blandas son muy importantes. Luciana, muchas empresas dan más importancia a las duras que a las blandas. Y Rogelio, siempre y cuando no se abuse de ellas, ya que se llega al extremo y se abre la boca más de lo que se logra, correcto. Entonces, seguimos. Les he colocado acá un porcentaje, disculpen si se ve medio distorsionado, no sé si pueden apreciarlo bien, pero es un estudio de la Universidad de Harvard en el que dice que el 80% del éxito en un trabajo se debe al buen desarrollo de estas habilidades que les estoy comentando, las humanas o las blandas o las skills. Y solamente el 15% del conocimiento, y el éxito solamente se debe a 15% de las duras. Entonces, la comparación es 85-15, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Harvard y lo que lo transmitió el noticiero, como les he puesto la fuente en pequeño, Buenas tardes América. Muy bien. Acá un testimonio del director de Caterpillar. ¿Qué dice? Nuestros principales colaboradores han tenido éxito y han ayudado a nuestra compañía a tener éxito, no solo porque poseen un nivel superior de habilidad en su área de especialización, sino porque también han dominado la capacidad de establecer relaciones con clientes internos y externos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto el tema que menciona acá, que dice, no solo poseen un nivel superior de habilidad en su área de especialización, sino porque se han sabido relacionar o interactuar bien con sus clientes internos y externos. Entonces, justamente ahí está diciendo la parte de comunicación, la parte humana, ¿no? Que el éxito se debe a la combinación de ambas. Muy bien.
Acá les he colocado otra frase que me gustaría que la compartamos juntos y brindemos opiniones. Es, escuchemos para comprender y no para responder. No sé si, bueno, dentro de ese grupo está conectada Mónica Madueño. No estoy segura porque no puedo ahorita ver todos los conectados y no me pierdo en el PPT. Está, bueno, totalmente bienvenida porque Mónica fue la que me enseñó esta frase, ella es mi profesora de improvisación, entonces le he querido compartir acá con ustedes. Y quiero que me digan su opinión sobre esta frase, ¿no? ¿Qué entienden por esto? ¿Creen que es verdad? ¿No? ¿De repente han tenido algún ejemplo relacionado con esto? Les vuelvo a repetir, escuchemos para comprender y no para responder. ¿Tienen algún comentario? A ver, a veces escuchamos según las conveniencias, exacto, y hay mensajes claros. El clásico, ajá, claro, cuenta, anda, no me digas, puede ser, sería ejemplos de esos, exacto. Es la base de la escucha activa, muy bien, Freddy. Exacto, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros vivimos en automático. ¿Qué quiere decir esto? No disfrutamos el día a día, no disfrutamos el hoy. Estamos pensando en el mañana, en el futuro, en qué pasará. Entonces, cuando comenzamos o tenemos una comunicación con otra persona, ya sea un par, ya sea un amigo, un familiar, etcétera, muchas veces ya estamos queriendo responder a lo que nos está contando, no sé si les ha pasado, ¿no? Y cortar a esa persona en la conversación. Entonces, estamos escuchando para responder y dar una respuesta inmediata, pero no para entender a esa persona, entender cómo se siente, si de repente me está contando un problema, poner todos nuestros sentidos a esta persona. De repente esta persona se siente triste y con esa comunicación tan simple como una voz y el tono de voz nos podemos dar cuenta cómo se siente esa persona. De repente yo la corto y esa persona lo que me está pidiendo es ayuda indirectamente, solamente que no me lo dice verbalmente, pero su cuerpo, sus emociones, el tono de voz me está transmitiendo eso. Entonces, a eso me refiero con esto. Tratemos de disfrutar la comunicación, de disfrutar lo que vivimos, el día a día, el momento. La escucha activa, como lo mencionó Freddy, Freddy Zapata, si no me equivoco, es la base para muchas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no sé escuchar a mi equipo como líder o simplemente como colaborador o dentro de la familia? No sé escuchar cuando alguien tiene algo. A veces la escucha activa no necesariamente va a ser que me brinden palabras, también es analizar a esa persona todo, ¿no? Como les digo. Cristina dice dedicarle tiempo para escuchar a la otra persona, exacto, ¿no? Disfrutar el momento, vivir ese momento de la conversación. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver algunas habilidades útiles que les va a servir para su desarrollo personal y profesional. Les voy a hablar el día de hoy solamente de 3, porque no vamos a tener tiempo de extendernos a más. Igual cualquier consulta me la pueden hacer al final. Vamos a comenzar primero por el tema de trabajo en equipo. Antes de comenzar con el trabajo de equipo, quiero leer algo que ha puesto Luis. Dice, buen día, en base al tema, ¿cuál sería la tendencia de la estructuración personal? Ya, estas preguntas todas las preguntas las voy a responder al final, por favor. Muy bien, tenemos el tema de trabajo en equipo. Acá les he puesto 4 cosas principales para que ustedes tengan éxito o para que manejen este tema o esta competencia. Tenemos escuchar al otro, justo lo que hablamos en la lámina anterior. Las decisiones se toman en consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los miembros de mi equipo yo voy a debatir para ver cuál sería la mejor decisión. Hay una comunicación fluida y confianza entre los miembros del equipo. Y hay una responsabilidad compartida. Es decir, si de repente yo tomo una decisión y esa decisión va mal, la responsabilidad va a ser de todos, porque justamente todos hemos tomado esa acción o esa decisión. Entonces, a eso me refiero con esto. De lo contrario, también puede ser algo exitoso y que sea fenomenal para todos los miembros del equipo, ¿no? Puede darse los 2 casos. Tenemos el tema de claves, yo les he dado acá un par de tips o claves para un buen manejo de equipo. Recordemos y para ponernos en escenario que el manejo de equipo, me refiero, no solo es en tema laboral, también dentro de una familia, un grupo de amigos, ¿no? O estudio, es en general. Tenemos 4 cosas claves. Establecer normas para expresar emociones. ¿Qué quiere decir esto? En una conversación que yo tenga con mi equipo, de repente un grupo de trabajo para hacer un trabajo grupal de día o de universidad, ¿no? A veces no es bueno o no es tan que toda nuestra conversación sea plana, ¿no? También es bueno de repente expresar algún tipo de emociones o hacer antes de en una reunión un breve paréntesis de cómo se siente cada uno, ponernos en contexto y luego comenzar con eso.
Luego tenemos dejar el humor durante las reuniones. Esto acá es un breve paréntesis, dependiendo del tema el cual vamos a tratar, ¿no? Si es un tema de repente a nivel empresarial grave, tenemos que presentar un informe, ¿no? Entonces quizá no sea tan bueno compartir un poco de humor, ¿no? Dependiendo del tema. Aumentar la percepción emocional de cada uno de los miembros del equipo. Es decir, conocer, bueno, el tema del humor les decía, la percepción, perdón, emocional de cada uno de los miembros del equipo. Es decir, conocer yo cómo se siente la persona que está a mi lado. Les pongo un caso puntual. Por ejemplo, un jefe y un analista que trabaja con este jefe de una determinada área, por poner un ejemplo, de marketing. Imaginemos que le han dejado a este analista hacer un reporte en un determinado tema. Y a la semana lo van a corregir juntos. ¿Qué pasa si yo me voy a la reunión, me siento con mi jefe, ¿no? Le presento el informe o el reporte, perdón, y no es exactamente lo que el jefe ha pedido, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo como jefe tengo dos opciones. Uno, juzgarlo y decirle, ¿por qué has hecho eso? ¿No? Y por así decirlo coloquialmente, chancar a la otra persona. Cuando en verdad lo que yo debería hacer es ponerme en el lugar de esa persona, ahí va la parte de empatía que más adelante vamos a hablar, y decirle, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Me has entendido lo que yo expliqué? O de repente pensar que esa persona no tenía un buen día y de repente no ha hecho un reporte porque simplemente tuvo un problema familiar o tuvo un problema personal y no es que no haya entendido el tema o que quiera hacer algo adrede para la empresa. Entonces, en ese sentido es bueno percibir cómo se siente este colaborador y preguntarle, acercarme a él. Para eso justamente somos un equipo, ¿no? Y no juzgarlo de frente o decirle, estás mal, porque no has hecho esto, porque no has hecho el otro, ¿no? Entonces, yo entendiendo a esa persona lo que siente o sus emociones, voy a poder llegar a un mejor resultado como equipo. Y el último tip que les puedo dar, o la última clave, es saber comunicar y escuchar al equipo. Justamente esto va de la mano del tip anterior, ¿no? Si yo escucho a esta persona, me permito que él me comunique qué es lo que siente o qué es lo que está pensando, voy a poder entenderlo mejor y de repente vamos a poder hacer un mejor trabajo a nivel laboral, o si es grupal, lo mismo, ¿no? Si es que es un trabajo grupal de estudios, lo mismo. Luego tenemos 4 puntos claves que les he puesto para generar confianza en el equipo. Si bien es cierto, y recuerdan en las primeras láminas les mencioné que el trabajo de equipo era muy importante tener el tema de la confianza en claro. Entonces, empatía, que es justamente ponerse en el lugar de la otra persona, entender lo que siente y lo que quiere decirnos. Luego tenemos el tema de credibilidad, es decir, qué tan congruente yo soy con lo que digo y con lo que hago. Claridad es saber entender, no, mejor dicho, saber transmitir de una manera oportuna y con las palabras adecuadas al resto de los miembros de mi equipo, ¿no? Y aceptación es que nosotros tenemos que tener bien en claro que no todas las personas somos iguales. No manejamos el mismo perfil, si es que hablamos de profesional, y no manejamos el mismo tipo de habilidades humanas. Puede ser que una persona sea más comunicativa que la otra, de repente una más sensible que la otra. Entonces, para eso es bueno conocer y aceptar a cada uno de los miembros como son, no querer que sean como nosotros somos, ¿no? Un ejemplo claro que justamente una compañera de mi taller de improvisación contó es de que muchas veces ella tenía problemas con su analista. ¿Y qué pasaba? Que esta analista hacía los trabajos que ella le dejaba un poco lento, de repente se demoraba, ¿no? Era muy, muy detallista y se demoraba en presentar los informes de repente muchos días, ¿no? Entonces ella al inicio le incomodaba un poco y decía, ¿por qué esta persona no se demora tanto? Sin embargo, reconocía que hacía un buen trabajo, sino que ella lo que quería era para ayer, digamos. Entonces poco a poco con el tiempo fue entendiendo de que no es que ella lo haga a propósito, o no es que no lo quiera hacer, o no es que sea lenta, por así decirlo coloquialmente, es simplemente que ella lo vive distinto, cada persona se demora más o se demora menos, entonces hay que entender y aceptar a la otra persona como es, ¿no? Luego, les voy a hablar del tema liderazgo que va bastante de la mano con el tema anterior, que es la habilidad de trabajo en equipo. Les he puesto 4 puntos súper claves. Es el tema de influir sobre un grupo de personas, pero todos direccionados hacia el mismo objetivo.
que también les he mencionado en el tema de trabajo en equipo. Luego, este punto es sumamente importante. Un líder no debe solucionar problemas, debe anticiparse a ellos y así poderlos evitar, ¿no? Yo como líder ya voy a tener la experiencia de ver qué puede suceder, entonces al saber qué puede suceder, yo trato de que eso no suceda. No tengo que esperar que suceda y ver cómo solucionarlo, ¿no? Además, claro que sea un punto extremo, ¿no? O un problema que se presente que de repente no es tan común o, no, o escapa de mis manos. Finalmente, miento, no finalmente, uno de los dos que quedan es el tema de la confianza, que justamente va de la mano con los tips que les mencioné anterior para generar confianza, y el tema de feedback, es decir, dar retroalimentación a mi equipo. ¿Qué quiere decir esto? Comentar a mi equipo qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo mi trabajo. Como les repito, esto es a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel personal. De repente le puedo pedir feedback a mi hermana y preguntarle qué te parece, cómo estoy haciendo tal cosa, cómo no estoy haciendo lo otro, qué crees que podría mejorar. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal y los demás pueden tener otra percepción o otra opinión. Entonces siempre es bueno escuchar al otro. Y una cosa que sí les quiero recalcar en el tema de feedback es de que la mayoría de las personas, un gran porcentaje alto, no podría decirle un número exacto, pero sí un porcentaje alto, tienen miedo al tema de feedback. Yo les aconsejo desde mi humilde experiencia y conocimiento, ¿no? Que no es bueno y no es recomendable tener este miedo. Al contrario, el feedback es un regalo que nos están dando. ¿Qué más quisiera yo que venga una persona que quiero o que estimo y de lo contrario, que esa persona me quiera a mí y me diga, mira Susi, tienes que mejorar esto, me parece que esto podría ser así, o de lo contrario, decirme también, Susi, esto que has hecho me parece excelente, y creo que también le podrías añadir esto, lo otro, entonces deben verlo algo como positivo, no algo negativo o algo con temor, digamos. A ver, Rogelio, veo que está haciendo otra pregunta, al final la voy a responder, Rogelio, no te preocupes. Luego tenemos el tema de empatía, y no el menos importante. A ver, el tema de empatía sí les expliqué al inicio, ¿no? Entonces, empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, entenderla, entender lo que nos está contando esa persona. No sé quién mencionó, creo que, a ver, Freddy, puede ser, Freddy creo mencionó el tema de la escucha activa, Freddy o Rogelio, no me acuerdo, de la escucha activa, que es sumamente importante hoy día, y también lo mencionó, bueno, no recuerdo quién ahorita, pero dijeron que, Cristina creo, el tema de la escucha activa es muy importante y debemos disfrutar ese momento y prestar toda nuestra atención a ese momento en el que escuchamos a la otra persona. Escucha activa va totalmente de la mano con el tema de empatía. ¿Qué pasa si yo estoy escuchando a una persona y de repente estoy con el celular en la mano o estoy pensando en otra cosa o no la miro? Obviamente no estoy siendo empático con la otra persona, no le estoy prestando la atención debida. Entonces, les cuento una breve historia del tema de empatía que me pasó a mí, ¿no? Les voy a contar sin nombres y apellidos, claro, ¿no? Poniéndoles el caso que me pasó con dos amigas diferentes. Les voy a poner el nombre de amiga A y amiga B. ¿Qué me pasó? A ver, yo había tenido un problema personal, estaba un poco, digamos, agotada, un poco cargada, de repente un poco bajoneada también, entonces les conté a esas dos amigas cercanas la misma historia que me había pasado, ¿no? Primero le conté a esta amiga A, mira, me ha pasado esto, lo otro, le empecé a comentar exactamente lo que me había contado. Solamente palabras, nada de cómo me sentía ni nada, solamente palabras. Entonces, esta amiga me dijo al final de toda la conversación, bueno, para esto durante la conversación, yo sentía que me estaba prestando toda la atención del mundo, incluso ella estaba con su laptop, la dejó a un lado, dejó también el celular, se sentó y me miró, me escuchó, y al final, cuando yo terminé de hablar, lo que me dijo fue, mira, Susi, me parece que deberías hacer esto, lo otro, te veo un poco que estás bajoneada por el tema, pero no debes verlo así, por este y por tal motivo. Entonces, les comento, chicos, que en ese momento yo me sentí totalmente bien, primero porque sentí que ella me estaba entendiendo y que se estaba poniendo en mi lugar, ¿no? Que yo sabía que podía contar con ella y que estaba a mi lado. Me sentí totalmente tranquila, me olvidé que estaba triste o que estaba bajoneada porque sentí que me había dado los consejos adecuados y me había prestado toda la atención del mundo en ese momento. Luego fui y le conté a otra amiga, esta amiga B que les comento, ¿no? Y esta amiga, que es bien cercana, de hecho,
Y bueno, yo sé que lo hizo porque estaba ocupada, qué sé yo, pero les cuento para que vean el contraste entre ser empático y no. Esta amiga, a ver, yo le contaba el mismo problema que le había contado a la amiga A, y bueno, en primera instancia esta persona estaba con su celular todo el rato, entonces me cortaba cada vez que yo hacía la conversación, ¿no? No disfrutaba el momento, digamos, de escucha activa, me cortaba y me decía, Susi, ¿y qué hiciste después? ¿No? O pasó esto, ¿no? Y aparte de cortarme, me repetía o me decía preguntas que yo acababa de decir, ¿no? Entonces yo digo, esta persona no me está entendiendo, no me está prestando atención, no me está escuchando. Yo sentía que estaba hablando con la pared y que me rebotaba toda la información, ¿no? Y cuando terminé de hablar, me dijo, ah, bueno, Susi, pues trata de analizarlo, mira cómo hacer. Algo así, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes me comenten, bajo la historia que han contado, por qué o por qué, digamos, es conveniente ser empático, por qué no es conveniente ser empático, y qué creen que a esta amiga B le faltó para lograr la empatía que tuvo la primera amiga, la amiga A. Quiero que por favor me den sus opiniones con esto y luego les voy a pasar un pequeño videito y ya entraríamos a la ronda de preguntas. ¿Tienen alguna consulta sobre la historia que les acabo de contar de empatía o algún comentario que dar, alguna opinión? Acá les voy a compartir un artículo que he escrito sobre la empatía de Seamos empáticos, seámoslo siempre. Les he dejado un link acá para que ustedes puedan leer el artículo, quizás compartir una opinión ahí o comentarme sus puntos de vista. Josh dice, la empatía viene acompañada a veces por experiencias propias o de personas cercanas, correcto. Antes de entrar al video, les voy a dar un par de tips para el tema de habilidades humanas, es decir, cómo puedo yo perfeccionarme en ello o adquirir nuevas o ir desarrollándolas. Por ejemplo, el primer punto que ustedes deben tener en claro es ver las falencias de estas habilidades. ¿Qué quiere decir ver las falencias? Ver cuáles de repente me faltan desarrollar un poco. Entonces, según ello, tomar acciones para que estén mejores. Por ejemplo, un punto importante, ¿no? O una dinámica que podrían hacer y así aprender y darse cuenta qué es lo que están haciendo bien y mal, es, en primer lugar, ver un tema que a ustedes les apasione. Por ejemplo, la gastronomía, algún deporte en especial, un tema relacionado a su carrera, viajes, turismo, ¿no? Y hacer una breve exposición de 10 minutos, por ejemplo, con un par de láminas, un par de diapositivas, a algunas personas, ya sea amigos, familiares, ¿no? O X personas, y comentarles que quieren que al final les den feedback sobre esto que están exponiendo. Y que ellos también, si pueden, hagan preguntas durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, al hacer esta exposición, ¿no? Yo voy a transmitir a la otra persona, a los que me están escuchando primero, si me comunico bien. Segundo, si es que ellos me están escuchando, si me están entendiendo. Tercero, al momento de que ellos me hagan pregunta, ellos van a ver, mejor dicho, si es que yo soy empática. Por ejemplo, si alguien me pregunta algo y de repente yo odio su pregunta o no la respondo, o de repente no le tomo importancia y le digo, esto es así, pues, ¿por qué me preguntas eso? Una cosa así, o transmito eso con mis acciones. Entonces, ahí también están evaluando el tema de empatía. Van a ver el tema de creatividad, van el tema de manejo escénico, y todas esas son habilidades blandas. Entonces, es la mejor forma de darse cuenta yo cómo podría mejorar estas habilidades. Incluso también existen tests, bueno, ahorita no tengo los archivos a la mano, pero si gustan también se los podría compartir luego, no sé si me escriben o nos conectamos. Les podría compartir esos tests que indican, digamos, que también yo sé trabajar en equipo, que también sé comunicarme, ¿no? Y ahí miden, según ciertos cuadrantes, qué es lo que yo podría mejorar o en qué cuadrante me encuentro, ¿no? Cuáles son mis falencias y cuáles son mis ventajas. I want you to ponder these 4 questions. The first question to ponder when you go home is why? Why go this far? Why try to learn this much? Why study? Why put yourself out? Why try to earn as much as you can earn, share as much as you can share? Why try to become all that you can possibly become? Why develop yourself to the full? Why try to do it all? Why try to take on this much responsibility? Develop every skill you possibly can, see every human you possibly can, go to every class you possibly can, touch everybody you possibly can.
Why give that much away? Why try to see everything? Why try to do everything? Why try to become everything? The first question to ponder when you go home is why. Here's another good answer to why. It's the second question. Why not? Why not see how much you can earn? Why not see how much you can learn? Why not see how many skills you can develop? Why not see what kind of person you can become? Why not see what kind of influence you can have? Why not see how many people you can rescue from oblivion? I want you to take that personal. Why not? Why not? You've got to stay here till you go. I mean, what else are you going to do? Why not see how much you can do, how far you can go? Now, here's number 3. Why not you? You've got the brains. You can make decisions. You can study the plan. You can change your life. You can grow immensely in the next few years. You can make your dreams come true. You can build a financial wall around your family nothing can get through. You can become healthy. You can become powerful. Why not you? My very last question on the questions to ponder is why not now? There never was a better time. And what a time now for us to take this dream and not let it die. Take this dream and give it life. Take this dream and breathe into it your own personal spirit until finally it becomes a flame that burns around the whole world. Tengo 2 preguntas acá, a ver. Rogelio Bautista me dijo, no miento, primero es de Luigi. ¿Cuál sería la tendencia en la estructuración de personal en el sector empresarial y cuáles son las habilidades blandas más demandadas en las empresas peruanas? Y luego tengo otra pregunta de Rogelio, perdón. A ver, respecto a las habilidades blandas más demandadas de las empresas peruanas, son 3 las habilidades, Luigi. Justamente, perdón, son 4 las habilidades. Son las 3 que les he mencionado, más el tema de negociación de conflictos, ¿no? O resolución de conflictos. Esas son las 4 que están más marcadas para el 2020 dentro de los ejecutivos de las empresas peruanas hoy en día. Adicional al comentario de Josh, no es aceptar solamente cómo somos, sino entender cómo pensamos y aprendemos, y nos comportamos. Hay una herramienta que se llama HBDI Leap, que apoya a identificar el perfil y manejo de herramientas. Muy bien, sí. El feedback tiene limitaciones, ya que depende de quién venga la retroalimentación, ya que si es una persona inmadura, aunque sea jefe, no podemos aceptar su retroalimentación, correcto. Bueno, esto es más un comentario, correcto. Respondió Luis, así es como estructura el perfil de profesional actualmente. Ya. Sí, si bien es cierto, hay una tendencia en cambiar los MOF, es el Manual de Operaciones y Funciones del personal de las empresas. Entonces, con esto ya no le vamos a dar tanta importancia a las habilidades duras, no mejor dicho, tanta importancia, sino no le vamos a dar solamente la importancia a estas habilidades. Entonces, no solamente va a aparecer en este perfil que requerimos alguna persona para que ocupe un puesto con ciertos conocimientos, ¿no? o cierta profesión, sino también el tema de las habilidades humanas, que también las posee, ¿no? Que también para mí va a ser importante que una persona que se sepa comunicar bien forme parte de mi empresa. Entonces, dentro de este perfil o de esta estructuración, voy a querer yo, por ejemplo, que una persona o que un profesional que entra a mi empresa cumpla con ciertos requisitos. Eso va a depender de qué tanto del rubro de la empresa. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en el área de recursos humanos y soy una empresa de repente de consumo masivo y tengo vendedores, ¿no? que se comunican o que van a ciertos puntos de venta para ofrecer ciertos productos, yo necesariamente voy a necesitar que un vendedor, más allá dándole plus al rubro, ¿no? que ocupa, tenga la habilidad de saber comunicarse bien, ¿no? Saber escuchar bien al cliente. Entonces, esta estructuración va a dependiendo del rubro. Entonces, dentro de este puesto del vendedor, yo también voy a necesitar que maneje esta parte blanda o esta parte humana, ¿no? Esto también va de la mano, como les repito, según el rubro y según el área. Sin embargo, la tendencia es mejorar esos MOF y ponerle más importancia al tema de habilidades humanas.
A ver, no sé si me han hecho otra pregunta. Un ratito. Ok, tengo otra pregunta de Ángelo. Hola Susi, quisiera saber cómo llegar a las personas que son muy reacias. Muy bien, Ángelo, gracias por tu pregunta. Es bien interesante la pregunta. A ver, en primero, ¿tú cómo sabes que una persona es reacia? En primer lugar, tú estás siendo demasiado empático y es un gran punto, de hecho te felicito, porque si tú no eres simpático, no te vas a dar cuenta que esa persona es reacia, aunque suene incoherente. ¿Por qué? Porque quiere decir que le estás prestando atención a esa persona, que le estás escuchando, que estás sabiendo cómo se siente, ¿no? O sabiendo, digamos, que te responde mal, que no te escucha. Entonces, si no fueras empático, de repente ni te das cuenta que esa persona es reacia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para llegar a esa persona? Es ponerse a su mismo nivel o tratar, no a su mismo nivel de responder mal, sino tratar de bajar un poco y tú solo estratégicamente ver la herramienta de que enganches con esta persona. No sé si te ha pasado algo o tienes alguna experiencia en la cual esa persona ha sido reacia y no ha sabido cómo manejarlo. Si me compartes esa experiencia, de repente yo te podría dar un consejo de cómo llegar, pero a nivel general, lo que te puedo decir es entender a esa persona, más que decir por qué eres reacia. Al momento de entenderla, perdón, te vas a poner en su lugar y te vas a dar cuenta cuál va a ser la mejor estrategia para que no sea tan reacia. De repente contándole algo en el que esa persona puede enganchar, ¿no? Y ya no sea reacia. De repente tú, si conoces a esa persona bastante, te das cuenta, por poner un ejemplo, que le fascina todo lo relacionado a deportes. Entonces, si quieres conversar con ella y contarle, no sé, bueno, no sé si hay algún problema o algo que te haya pasado o simplemente algo laboral, de repente puedes comenzar con ese gancho, comentándole algo de deportes y luego poco a poco vas sacando lo que le quieras preguntar o lo que le quieras comentar, ¿no? Entonces así esa persona se va a enganchar y ya no va a ser tan reacia porque va a estar con otro nivel de emoción porque has entrado hablando de estos temas. A esa persona le... Luego, creo que Silvia pregunta, ¿cuáles son las habilidades que consideras que tendríamos que trabajar más luego que retomemos la normalidad en nuestras empresas? Muy buena pregunta, Silvia, gracias. Yo creo que lo principal es la comunicación. Y para todo y a todo nivel, y más en la coyuntura que estamos viviendo, tanto comunicación como empatía. Siempre ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? Y comunicar y escuchar cómo se siente mi equipo. Si yo voy a regresar, ahorita todos tenemos miedo, ¿no? De repente todos los que están en esta charla. Entonces, de repente me puedo sentir insegura de que no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé si voy a llegar, me va a haber algún problema que me van a reducir el puesto, o de lo contrario me van a decir solo trabajo hasta fin de mes. Entonces, o X cosas. Entonces, lo mejor es escuchar y entender las inquietudes de las otras personas. Entonces, yo creo que esas dos habilidades son las que definitivamente deberíamos tener bien en claro, ¿no? Y tenerlas presentes al momento de regresar a nuestros trabajos, ¿no? Luego tengo otra pregunta de Vanessa. A ver, en un ambiente de trabajo, ¿cómo podemos hacerle saber a un miembro del equipo que ésta está teniendo problemas con sus habilidades blandas sin que sea tomado como una crítica a su forma de ser y genere mayores problemas en el ambiente laboral? Muy bien, Vanessa, gracias. Te entiendo que quieres saber cómo decirle a una persona de repente que le falta comunicarse bien o que de repente le falta llegar más a su equipo, no entenderlo, trabajar mejor con ellos. Mira, yo creo que la mejor manera de hacerlo es, como repetí en las preguntas en una de las preguntas anteriores, que no me acuerdo quién fue, saber llegar a la persona y entenderla como es. Una vez que tú hayas entendido y conozcas a la perfección como líder cómo es esa persona, lo de cómo llegar va a ser sumamente fácil. Es simplemente jalar un gancho y de ahí, poco a poco, decirle lo que tú creas que de repente podría mejorar. Nunca vas a ir a una persona y decirle esto, esto y esto estás haciendo mal. Tienes que comenzar siempre primero con lo que está haciendo bien y de lo otro que juntos reconozcan que podría mejorarlo, no necesariamente lo está haciendo mal, sino, mira, esto podrías mejorar, yo creo que puedes hacer esto, ¿tú cómo crees que podrías mejorarlo? ¿O cómo te sientes? ¿Qué metas puedes trazarte en tal periodo de tiempo? Y así poco a poco esta persona vaya mejorando o subiendo estas cosas, ¿no? A ver, voy a ver qué otras preguntas tengo por acá. A ver, Enrique R. Les comento un caso. El año pasado contraté a un analista senior, el cual dentro del proceso tuve oportunidad de entrevistarlo. El chico súper capo con experiencia en el rubro. No pasó ni un mes para que el chico se empezara a comportar mal. Miraba mal, no quería hacer caso a las indicaciones, se peleaba con sus compañeros generando conflicto.
al final no pudo haber, entiendo, ¿no? No pudo haber cambio en su actitud a pesar de las oportunidades dadas. Se decidió separar a esa persona, en consecuencia se tuvo que iniciar un nuevo proceso, tomando a una persona quien felizmente tenía la mezcla adecuada de las dos competencias, lo blando y lo técnico, o lo duro, bueno. En lo técnico no era capo como el anterior, pero en lo blando se relacionaba e interactuaba súper bien con el equipo. La pregunta es cómo puedo hacer yo desde mi puesto y recursos humanos para evitar ese tipo de problemas, ya que generan un costo económico y tiempos perdidos para la empresa. Bueno, es correcto. Muchas veces esto pasa, ¿no? Como les mencionaba al inicio. De repente contrato una persona, yo veo que es súper inteligente, súper hábil en lo que hace, súper capo, como Enrique nos menciona, ¿no? Pero yo en 3 o 4 entrevistas no puedo evaluar, no puedo saber si esta persona es lo suficientemente desarrollado en el tema de las habilidades humanas o habilidades blandas, ¿no? Entonces, podría conocer lo básico, pero no tanto. Entonces, como él dice, él tuvo una experiencia en la que se contrató a un analista, creo, si no me equivoco, a un analista, ¿no? Y luego no se desarrolló bien, ¿no? Tenía que generar conflicto con sus compañeros y, bueno, tuvo que ser despedido. Y finalmente a otro que no era tan bueno en lo que hacía, pero se conectaba súper bien con los demás, ¿no? Esa es la clave, conectaba. Entonces, yo les recalco, la combinación de ambas, más allá de lo que digan los estudios o los números, sino la propia experiencia de ustedes mismos, la combinación de ambas es la que va a llevar al éxito, ¿no? Entonces, de nada me sirve tener miles de diplomas o miles de certificados si yo no sé comunicar y no sé conectar con las otras personas. ¿Para qué sé tanto si todo lo tengo, digamos, para mí y no sé compartirlo o no sé llegar a los otros? Entonces, de repente no sé tan bien lo técnico o he llevado un par de estudios por X motivos, no sé mi tema y no lo domino tanto como otros que tienen un montón de especialidades, pero sé llegar, ¿no? Entonces, al yo saber llegar, ya estoy haciendo bastante. Entonces, digamos que en parte de recursos humanos, ¿qué podría hacer? Aparte de realizar las entrevistas que nosotros realizamos, bueno, en mi caso yo soy recursos humanos, entonces estoy más familiarizada con el tema, ¿no? Preguntar qué es todas las experiencias que tiene, y si bien es cierto, yo le puedo preguntar a esa persona, dime del 1 al 5 qué tan bueno te consideras en trabajo en equipo. Esa persona jamás me va a decir 1, o jamás me va a decir no sé trabajar en equipo, porque sea una entrevista laboral. Entonces, lo que yo sí puedo realizar es una entrevista por competencias, que me permita ver qué tan bueno por ahí, o cómo reaccionaría ante ciertas situaciones que se les dé en el camino, ¿no? Ahí yo puedo sacar, digamos, a esta persona creo que podría mejorar la comunicación, o creo que no se desarrolla bien en equipo, ¿no? Sin embargo, no me va a dar un resultado válido. Entonces, yo podría también combinar o añadir a mi entrevista el tema de roleplay, en el cual yo les doy un caso a cada uno de estos participantes y ellos se tienen que poner en el papel de un cierto personaje. Y ahí a la hora de, digamos, actuar esta escena, ¿no? Yo voy a ver cómo se desarrollan ellos, qué podrían mejorar por ahí si es que tiene muy bajos ciertos puntos. Chicos, y lo mejor que se puede hacer es que si es que yo como empresa tengo los valores A, B y C y mi cultura organizacional es de una manera X, a las personas que yo contrate tienen que tener esos valores y tienen que estar alineados a lo que yo como empresa soy. Yo no puedo contratar a una persona, por más que sea el más erudito y tenga maestría en Harvard, si es que yo veo que de repente no sabe comunicarse. ¿Qué va a hacer en mi empresa? Es la combinación de ambas habilidades. Entonces, eso es lo que puede hacer recursos humanos. Y lo que podría hacer de cualquiera desde otro puesto que no sean recursos humanos es, uno, si recursos humanos llama a personas de diferentes puestos y de diferentes áreas para que participen en este assessment, ¿no? Como jurados y den su opinión sobre esas personas. No solamente recursos humanos manda, digamos, o no solamente es la palabra recursos humanos la final, o no solo recursos humanos tiene la culpa de la persona que se contrató o tiene el halago de una buena persona que se contrató, es la participación de todos. Justamente ahí está el trabajo en equipo. Entonces, creo que eso ustedes podrían hacer desde cualquier puesto que no es recursos humanos. Trabajé en una consultora de recursos humanos, irónicamente, y la gerente pagaba poquitísimo a los practicantes, nos exigía y se retrasaba con los pagos. Entramos bien, pero con el tiempo nos desmotivamos y no respondíamos igual. ¿Consideras que debe ser actitud de ambos, empleado y empleador? Claro, por supuesto. O sea, el tema
de qué tanto yo soy productivo dentro de la empresa va a tener que ver definitivamente con el clima laboral. Y el clima laboral es responsabilidad de todos los miembros de la empresa, no es solamente de nuestros jefes o solamente del área de personas, ¿no? Entonces, yo también, obviamente, si me siento desmotivado, ¿no? Si una persona se siente desmotivado, no voy a dar los mejores resultados, ni voy a tratar de siempre comunicarme bien, o de siempre ser empático, de siempre trabajar en equipo. Va a depender también del clima laboral, como Josh mismo lo menciona. Entonces, lo ideal sería, de repente, qué tanta confianza le tengo a esta gerente, como me dices, y comentarle. O si yo tengo feedback con ella, comentarle, mira, me estoy sintiendo así, o qué te parece, es como una propuesta simplemente, ¿qué te parece si hacemos una dinámica para unirnos más, trabajar en equipo, decir nuestras opiniones? Entonces, con eso yo solo primero que voy a sentir una satisfacción enorme, porque estoy aportando a mi empresa. Segundo, me estoy motivando más, me estoy automotivando más. Tercero, si es que esto funciona y la empresa me hace caso, vemos estos cambios, yo solo voy a tratar de digamos, a empezar a desarrollar más de estas habilidades, comunicarme más, qué sé yo. Luego tenemos acá otra pregunta. De Abel. Mi jefe es una de las personas que impulsa este tipo de herramientas, pero él como líder noto que le falta madurar distintas habilidades blandas. ¿Cómo puedo decirle sin que lo tome a mal o tome otro tipo de actitudes? Correcto. Esto va de la mano también un poco con lo que mencionaron al inicio. No me acuerdo que hizo una pregunta de que cómo decirle a una persona que de repente no está bien o no está haciendo bien algo, ¿no? Es un poco complicado porque siempre es bueno a nivel general, es decir, dentro de la empresa o a una persona que estimas decirle que algo está haciendo mal, pero lo principal, como lo vuelvo a repetir, es el gancho o el primer clic o la primera, digamos, acción empática que tú puedes hacer con esta persona. Lo principal es, si es que tienen feedback con tu jefe, por ejemplo, el feedback siempre es mutuo. Tú también podrías comentarle algo. Ahora, no lo vas a chancar y no le vas a decir, estás haciendo mal esto, esto y esto, pero sí llegar a decirle sutilmente, mira, me parece que estás haciendo excelente el tema, estoy poniendo un supuesto, claramente, me parece que estás haciendo súper bien el tema de comunicar en equipo, ¿no? Porque comunicar en equipo no miento, trabajo en equipo, ¿por qué? Porque tenemos reuniones fuera del trabajo, siento que sabes llegar a nosotros, ¿no? Siento que haces bien esto, lo otro, pero ¿no te parece que de repente podríamos hacer esta actividad y otra para que esta habilidad se desarrolle más entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, no tú que debes mejorar, ¿no? Creo que sería, lo ideal es entre nosotros, porque si esto mejora, nosotros vamos a mejorar esto y lo otro. Siempre hablando en plural para que esa persona de repente no lo tome a manera personal. A ver, tenemos otra pregunta de Julio González. Manejo un equipo de 11 personas en el área de ventas. ¿Qué habilidades blandas hay que tener en consideración para gestionar al equipo en la post-cuarentena? A ver, manejo... Ya. Lo principal es tratar de que ellos pierdan el miedo, porque como les dije, definitivamente van a sentir miedo dentro de esta nueva coyuntura. Justamente ahí va a relucir el tema de adaptabilidad al cambio, que si bien es cierto, uno puede ceder y de repente adaptarse a cosas, pero si es que son muchas en conjunto va a ser un poco más difícil. Entonces podría ser dinámicas pequeñas en las que ellos se puedan sentir seguros, ¿no? De dónde están, de lo que hacen y por qué están ahí. Entonces, que sientan realmente la camiseta de parte de la empresa y que la empresa está haciendo todo lo posible por seguir todos juntos, por seguir teniendo los mismos resultados y hacer las mejores acciones tanto para los colaboradores como para la empresa en sí. Luego, Toña pregunta, ¿ayuda mucho a invertir en un test psicológico? Muchas veces las empresas no invierten en esto. Sí, definitivamente sí. No muchas veces tú en una entrevista vas a evaluar, como les comenté, qué tanto sabe, porque eso yo lo puedo leer en LinkedIn, o puedo pedirle sus diplomas certificados y ya sé que ha llevado ciertos cursos. El tema del test psicológico me va a salir, digamos, las cosas buenas y las cosas malas que tiene una persona, cuáles son sus falencias, que esto solamente lo puede descifrar un psicólogo. Bueno, en mi caso yo no soy psicóloga, soy administradora, pero sí puedes aplicar ciertos tests en el que te ayuden a saber o incluso poder ir un poco más allá de cómo se va a comportar esa persona en el camino. De repente en ese test te sale que esa persona no es tan adaptable al cambio y tú como empresa tienes muchos cambios hoy en día e incluso es uno de tus principales valores, entonces definitivamente esa persona no va a estar tan alineada y no la vas a contratar. Entonces esto te va a ayudar incluso a ahorrar presupuesto, porque si tú no le tomas el test, de repente no te das cuenta que esto tiene, entonces en el camino
te vas a dar cuenta, la vas a tener que desvincular de la empresa y vas a invertir en contratar otra empresa, en contratar a otra persona, perdón, y enseñarle todas las funciones y que se adecue a la empresa desde cero. Entonces, siempre es bueno invertir un poco al inicio y luego vas a ver los resultados al final. Luciana, muy bien, de acuerdo, Susi. Rogelio, Toña, tradúcelo en costo de calidad. Regularmente, si no hay beneficio, se verá como un costo, todo se puede capitalizar. Muy bien, gracias, Rogelio. Toña, y si no se dan cuenta con el gasto en rotación de tiempo, en capacitación, etcétera, es más alto que gastar en una evaluación psicológica. Bueno, sí. Rogelio, he participado en proyectos de rotación. Muy bien. A ver, tengo acá una pregunta. A ver, chicos, si alguno de ustedes no les he respondido las preguntas, por favor les agradecería que me las vuelvan a colocar, porque no puedo ver, me dificulta mucho subir el chat y ver las preguntas del inicio. A ver, por ejemplo, la de Rogelio sí puedo ver porque es la última. A ver, Susi, ¿cuál piensas que debe ser el rol de recursos humanos? ¿Se le percibe solamente como administrador de bajas, permisos, trato con sindicato? Es verdad, en la mayoría de casos. El rol del área de recursos humanos, ¿en cuánto se debe estimar? Ya que la administración de capital intelectual de la organización, el desarrollo de capacidades y habilidades debe tener un impacto al estado de resultados. Hasta ahora nadie lo ha podido dar ya. Sí, si bien es cierto, a nivel general, más allá del rubro que sea la empresa, recursos humanos es más que todo conocido por dos cosas. El primer punto es el tema de planillas, ¿no? El tema de remuneraciones. Recursos humanos, sí, solamente ver remuneraciones. Y ahí otra vez estamos cometiendo ese error, que no debemos darle toda la importancia de la parte técnica o de la parte dura, porque justamente el tema de planillas es algo mecánico, algo técnico. Recursos humanos también ve la parte blanda, ve la parte humana, ¿no? Y ahí es donde está el tema de capacitaciones, el tema de inducción, el tema de clima laboral. Entonces, habría que cambiar un poco ese chip y, bueno, y conocer si es que esta experiencia, bueno, si es que eso te ha pasado en un rubro o empresa en particular, conocer el caso de esta empresa puntual, Rogelio, y ver cómo se podría mejorar esa percepción que los colaboradores tienen sobre si la empresa, si recursos humanos solamente hace el tema de sindicatos, administración de bajas o lo otro, no sé cómo se está manejando. Incluso hay unas empresas que no tienen recursos humanos o que les parece pérdida de tiempo, les parece gasto y no inversión el tema de capacitar a su personal, el tema de realizarle una inducción cuando recién ingresa, o el tema de que hay un buen clima laboral o no. Solamente les importan los números y ver un buen resultado, más no lo otro. Enrique, una consulta. Para el caso de las pequeñas empresas que no cuentan con un presupuesto para capacitación de sus colaboradores, ¿cómo se debe implementar una cultura de desarrollo de habilidades blandas? Ok, buena pregunta. Sí, bien es cierto, hay empresas que no tienen mucho presupuesto para capacitación de sus colaboradores y de repente esto también puede ser enfocado a la coyuntura que estamos viviendo ahorita, ¿no? De repente no va a haber tanta presupuesto para ese tema, pero lo que se puede hacer es lo siguiente. Dependiendo de, si yo no tengo nada de presupuesto, lo que puedo hacer es un cazatalentos dentro de mi empresa. ¿Qué quiere decir esto? Ver si alguna persona que está ahí, por ejemplo, conoce a la perfección un tema, ¿no? O conocer las ideas, conocer qué hace cada uno de mi personal. De repente yo no sé, y uno de ellos sabe a la perfección el tema de manejo escénico, se me ocurre. Sabe llegar al público, sabe cómo exponer, sabe comunicar bien, manejarse en el escenario, hacer, por ejemplo, una inducción. Entonces, yo le puedo pedir a esta persona que transmita sus conocimientos al resto del equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo sea una cadena. Si yo, primero, tengo que hacer lo de talentos dentro de mi empresa. Si yo veo que esa persona es capaz de hacer eso, le digo, mira, ¿tú crees que podrías apoyarme transmitiendo ese conocimiento a tu equipo? Sí, claro, ya. Hago eso en mi equipo. Dentro de ese equipo sale otra persona que ha aprendido un montón y lo hace a otro equipo y lo hace a otro dentro de la empresa. Con eso no estoy gastando ni un sol. Ahora, si mi presupuesto, bueno, es un poco bajo, pero tengo algo, podría contratar a un coach o a una persona especialista en tema de habilidades blandas o a una empresa que se dedica a eso, o una consultora, o lo que ustedes creen conveniente, y hacer lo mismo. Como no voy a tener tanto presupuesto, mandar a puestos claves de distintas áreas. Lo que sí les recomiendo es que no sea siempre solo gerentes o solo analistas, que sea mezclado, diferentes puestos y áreas. Entonces, estas personas van a esta capacitación, poniendo un ejemplo, 10 personas, y hacemos lo mismo de la cadena. Estas 10 personas tienen el compromiso que sí, la empresa está invirtiendo en ellos,
pero estas 10 tienen que llegar al resto de toda la empresa, al resto de todo el equipo. Como son de distintas áreas, cada persona va a llegar a su equipo, o sea, a su área, ¿no? Y de ahí eso se va replicando en cadena. Entonces, el tema de cadena o hacer replicar como una pirámide va a ser lo adecuado para el tema de cuando tenemos un bajo presupuesto, ¿no? Se enseña a 1 o 2 personas y eso se va replicando al resto. ¿Correcto? Ángelo, Susi, ¿cómo puedes mantener motivado a tu equipo que se encuentre comprometido con los objetivos? Y que se encuentre comprometido con los objetivos de la empresa. Excelente pregunta, Ángel. Primero, lo primero es que conozcas a tu equipo. No conoces a tu equipo, no conoces con el tipo de personas que estás trabajando, es decir, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora, jamás vas a poder motivarlo. Entonces, tienes que conocer qué es lo que motiva a cada uno, ¿no? De repente a uno hay, bueno, diferentes tipos de motivaciones, que eso lo podría explicar más adelante, pero el tipo de motivación interna o externa, o intrínseca y extrínseca, es decir, de repente a un colaborador le motiva que tú lo reconozcas frente a los demás, que le digas, mira, has hecho un buen trabajo, o que se mande un comunicado con el mejor empleado del mes, ¿no? De repente hay otra persona que le motiva el tema de capacitaciones, entonces tú como líder ya debes conocer qué le motiva a cada uno, y según lo que le motive, tomar acciones para eso, ¿no? Y así, con esa motivación, vas a lograr que se encuentren comprometidos con la empresa, que se pongan la camiseta. Y ahora, esto también va de la mano si todas estas personas o los colaboradores de esta empresa han recibido la inducción de vida al inicio de la entrada a la empresa, porque la inducción es el primer clic para que tú conozcas a la empresa y te comprometas con ella. E incluso eso también lo puedes evaluar en las entrevistas. ¿Ves qué tanto comprometido es esta persona? Por eso que decía siempre estar alineado con la cultura de la empresa y los valores, porque si no, no vas a contratar a una persona que no está alineada con lo que tú buscas como empresa. Jorge Flores, las inducciones, ¿cómo pueden dejar de ser tan técnicas y en verdad el mensaje que queremos transmitir llega a las personas? Como les comentaba al inicio, pueden hacer, aparte de la parte técnica y preguntas técnicas, y bueno, lo que yo leo el CV, porque a veces la entrevista es más que todo una reunión para conocer a las personas, ¿no? Es el tema de roleplay. El tema de roleplay, es decir, brindarles un caso, ¿no? Y ver qué tanto se comportan poniéndose en el lugar de los personajes que les estoy dando en el roleplay. Bueno, chicos, a ver, el de Bruno, ¿cómo puedo medir las habilidades blandas de mis colaboradores? Bueno, hay test pequeños en el que tú puedas medir, pero eso ya depende de qué tan sincero sea una persona o qué tan sincero seas contigo mismo. Lo de medir es solamente con dinámicas, igual no lo puedes medir exactamente, ¿no? Porque no es que tú estés midiendo un conocimiento, entonces no se puede medir exactamente, pero sí puedes tener una idea global de lo que está haciendo bien o podría mejorar esta persona. Agradecerles por todo y bueno, muchas gracias por compartir este momento, ¿no? Espero verlos pronto. Gracias.